Tenemos todavía algunos minutos para ver preguntas, inquietudes de los compañeros que están escuchando esta charla. No vamos a poder lograr que Sabas responda preguntas porque lamentablemente no pudimos concretar esa concreción presencial, lo cual, por el otro lado, digamos, refuerza el acierto y el esfuerzo que él mismo hizo para poder grabar su intervención. Entonces, bueno, en estos minutos le voy a hacer una pregunta a Rafael primero y luego dos preguntas a Jorge. Para Rafael pregunta el compañero Damián, ¿cómo se para el movimiento uruguayo hoy frente a la pandemia y frente a la circunstancia de estos primeros meses del gobierno derechista de la calle Pou? Bueno, hay que decir que en Uruguay se ha utilizado mucho, obviamente, la pandemia como un arma para desorganizar a los trabajadores y para justificar una ofensiva contra sus conquistas, contra su salario y, por supuesto, contra el empleo, ¿no? Es decir, mientras apenas arranca la pandemia, se descargan tarifazos, se descargan impuestos, una serie de recortes en el gasto público, social, por supuesto, y inmediatamente se emprende un proyecto de ley completamente derechista que recoge más de 400 artículos y más o menos 10 temas distintos para, en forma fulminante, sacar una ley en 90 días de manera de establecer un conjunto de reformas reaccionarias de parte del gobierno. Y en este sentido, esta ley de urgente consideración incluye, por ejemplo, una reforma de la educación que establece una regimentación del gobierno de la educación, liquidando la poca autonomía que tenía, eliminando la participación de docentes en organismos bipartitos o en organismos de dirección y centralizando todo bajo el mandato del gobierno nacional. Después hay aspectos que tienen que ver muy claramente con la represión, el gatillo fácil, en particular la presunción de legítima defensa de la policía al disparar, pero además toda una serie de aspectos legislativos que establecen las leyes antipiquete, digamos, la prohibición de las ocupaciones, es decir, toda una serie de limitaciones del derecho de huelga. Es decir, que mientras hablamos de la pandemia, lo concreto es que el gobierno viene pegando una atrás de la otra con esta ley, y hay más aspectos en esta ley que nos parece fundamental. Y lo importante es que han habido un conjunto de acciones del movimiento obrero, incluso por fuera de sus direcciones de las organizaciones de masas, en cuanto a resistir toda esta embestida. Y en ese sentido no ha habido movilizaciones convocadas por coordinaciones de sindicatos, de agrupaciones y de jóvenes, con marchas masivas de jóvenes. Es decir, el elemento realmente de estas marchas dominantes es el factor de que están ampliamente dominadas por gente menor a los 20 años o poco más de 20 años. Con lo cual, quiere decir que estamos en los inicios de un proceso de superación de las direcciones burocráticas. Ahora la marcha más importante fue la del 14 de agosto, aniversario del asesinato de Liber Arce en el año 68, un estudiante, un mártir estudiantil, y realmente fue una de las marchas más masivas, y hubieron muchas marchas masivas. En este sentido, la movilización popular, obviamente cuidando los mecanismos de evitar contagios, etcétera, pero en gran medida ya perdió el miedo a quedarse dentro de la casa, etcétera, porque, bueno, ustedes saben también que en Uruguay no es que esté hoy en un pico muy fuerte la cuestión de los contagios, por diversas razones que no tendría sentido tampoco entrar a analizar, pero concretamente los sectores del movimiento obrero, estudiantil, etcétera, han percibido que en medio
de la pandemia, de los discursos de unidad nacional para enfrentar esta situación, se está descargando un ataque a las apuradas encima, porque en realidad el gobierno lo que prevé es que la coalición que ha armado puede llegar a desarticularse muy rápidamente. Es decir, que la urgencia de esta ley de urgente consideración es la urgencia de una coalición completamente contradictoria y una coalición que se puede desarmar en cualquier momento. De hecho, el principal socio del gobierno ya se bajó y renunció a la política, que era Talvi, que fue el candidato del Partido Colorado. Y esto es una tendencia que se va a profundizar. Por lo tanto, bueno, frente a lo que dice el compañero sobre las perspectivas del movimiento obrero, no solo frente a la pandemia, sino la pandemia del capitalismo y de los recortes de derechos, los ataques al salario, etcétera, es la perspectiva de constituir un congreso del movimiento obrero de base, congreso de delegados de base, porque la burocracia sindical ha firmado pautas de acuerdo con el gobierno de salario que establecen que por 2 años va a bajar el salario, con la promesa que dentro de 2 años habría una reactivación si aumenta el Producto Bruto. Es decir que claramente este proceso de lucha es un proceso de lucha antiburocrático, un proceso de lucha que va por fuera de los aparatos y que plantea en definitiva una necesidad de superación de la burocracia y del Frente Amplio, que ha votado el 50% o más de esta ley reaccionaria. Por lo tanto, bueno, creo que este es un pantallazo de la situación del movimiento obrero y de la lucha que está. Por supuesto, hay aspectos más de la pandemia que podríamos profundizar, pero que me parece que no sería oportuno. Aparte, seguramente las cosas que pasan aquí están pasando en la mayor parte de los países, incluso a veces en forma más grave, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la situación de la salud. Hay aquí una situación de mayor porcentaje de contagios en los sectores de los hospitales, en los sectores de médicos, enfermeros, etcétera. Pero bueno, no ha pegado un salto enorme como en otros lugares, y en ese sentido, bueno, estamos en la llamada nueva normalidad que le prometen a todo el resto, que es la quita de derechos y el ataque a las condiciones de vida de la clase obrera, ¿no? En nombre de que así vamos a cuidarnos. Gracias, Rafael. Bueno, voy a dejarle planteadas 2 preguntas a Jorge que, digamos, pueden llegar a unirse, digamos, en una única intervención o darlas por separado, que resumen a su vez varias preguntas que hicieron llegar diferentes compañeros. La primera es la siguiente. Si la crisis de dirección hoy consiste en una incomprensión de la etapa histórica que atravesamos los trabajadores, y si el reformismo no es lo que hoy tiene lugar porque está históricamente agotado, ¿cómo caracterizarías a la desorientación política y en definitiva la crisis de dirección hoy por parte, ¿no es cierto?, de las corrientes de izquierda actualmente existentes o que están operando hoy? Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuál considerás que es la instancia actual y los próximos pasos a dar en la lucha por la reconstrucción del Acuerdo Internacional? Bueno, aparentemente son 2 preguntas diferentes, las hacen 2 personas diferentes. Sí. Pero están ligadas entre sí. Yo no diría que la crisis de dirección sea solamente una incomprensión de la etapa histórica. Yo he dicho efectivamente eso, pero como consecuencia de eso hay muchos otros elementos. Los métodos de construcción de un partido tienen que ver con la comprensión de la etapa histórica. De lo contrario, los métodos serían una receta, es decir, que habría una norma universal de construcción de partidos y no importa si llueve o hace sol, siempre se construyen de la misma manera, de ninguna manera. El mismo Partido Obrero ha variado en su estructura organizativa y en su forma de trabajo.
Nosotros hemos pasado algunas dictaduras y por lo tanto no teníamos los métodos organizativos que caracterizan al Partido Obrero en la actualidad. Incluso bajo esas dictaduras, el trabajo de educación política llegó a ser incluso más intenso que en periodos democráticos. Quiere decir que había una comprensión de que dictadura o no dictadura, la solidez de un partido no dependía tanto de las normas de clandestinidad como de la conciencia política de sus miembros. Entonces es un conjunto de cuestiones. Los grupos políticos existentes ahora, en el campo de la izquierda, han tenido históricamente un desarrollo sectario. Hasta cierto punto se puede decir que el Partido Obrero también ha tenido ese desarrollo. Podríamos decir que ha sido el más sectario de todos, porque arrancó de un núcleo muy pequeño. Ahora, tener un desarrollo que todavía no nos vincula con las masas, no quiere decir que el Partido Obrero no buscó vincularse con las masas de su primer momento. Cuando uno lee con cuidado el primer número de Política Obrera, va a ver en sus artículos que esa es la conclusión más importante que sacamos para iniciar nuestro trabajo como grupo. El trabajo, el vínculo, el trabajo en la clase obrera. Y éramos unos campeones en las actividades en fábrica y por eso tuvimos un desarrollo muy rápido. Pero de conjunto, digo sectario, no hay partidos de masas. No hay partidos con grandes y profundos vínculos con las masas. Entonces todavía está en una fase, pero eso no significa, el hecho de que seamos tres, no significa que los tres se autoproclamen. Al revés, se ha convertido, ese desarrollo sectario se ha convertido en una virtud. Ahora todos son unos genios. La vieron siempre a pesar de que cambiaron de camiseta 15 veces. ¿No es cierto? Es absolutamente fantástico. No resisten ¿cómo se llama? Una carpeta político-ideológica. No resisten una carpeta político-ideológica y hacen una autoproclamación. La autoproclamación siempre es un signo de impotencia. Esto lo dijo Lenin, con referencia a los ultraizquierdistas. No querían trabajar en los sindicatos porque estaban dominados por la burocracia, no querían ir al Parlamento porque no podían llegar, no querían... Es decir, todo lo que no querían era lo que no eran capaces de hacer. Entonces, ya que no podemos hacer todo eso, transformemos en virtud el hablar de nosotros mismos y mostrar que somos más revolucionarios que los demás. En el Partido Obrero eso se combatió. Yo recuerdo muy bien el discurso que di en el cierre del primer congreso del Partido Obrero que se hizo en la clandestinidad. En el mes de septiembre o de noviembre, no me acuerdo bien, de 1975. Clandestinidad porque las 3A patrullaban las calles a gusto y faltaban pocos meses para el golpe. Y el discurso ese consistió en advertir que nuestro enemigo principal es el sectarismo. Y eran las vísperas de una dictadura. Es decir, que teníamos que hacer un trabajo de profundidad en la masa, inclusive bajo la bota militar. En estas condiciones, lo que impera es la maniobra. Ustedes fíjense lo que está pasando con el NPA. Es un aglomerado sin principios que cada uno, al que concurren varios, pero cada uno con una idea diferente de cómo la va a aprovechar. Por ejemplo, el sector mayoritario, que viene de lo que se llama el mandelismo del NPA, el sector mayoritario dice, bueno, ahora nos vamos a transformar en una fuerza electoral, porque ahora somos guevaristas, pluralistas, feministas, animalistas, ecologistas. Es decir, como estamos con todas las corrientes de moda, tenemos el éxito electoral asegurado.
otros grupos pequeños entraron a ver si podían manotear a algunos militantes. Todo eso sin ninguna delimitación profunda. Bueno, se ha derribado. El que ha reconocido claramente que esto es un derrumbe que no reconoce fronteras es el propio PTS, que acaba de publicar un artículo, no sé si es un artículo, es una carta de una militante francesa, que no sé si es de ellos o es de otra tendencia, que hace un relato pavoroso. Es una autodestrucción. Aléjense que estalla en 30 segundos. El sectarismo lleva a esa construcción política. Este viraje democratizante afectó a toda la izquierda mundial. En un artículo yo señalé que arrancó con Khrushchev, siguió con los eurocomunistas, avanzó con Mandel y terminó con la Liga Comunista. Se fue corriendo hacia la izquierda. Khrushchev dijo, no, la democracia es un valor universal, vamos todos al tránsito pacífico. Los eurocomunistas dijeron, no se puede gobernar si no es con el 52% de los votos, así que hacemos una alianza con la Iglesia. Mandel descubrió que sin democracia no se puede vivir y entendía por democracia un régimen absolutamente formal sin la abolición previa de las clases explotadoras. En el programa del NPA, que lo vi ahora recientemente, en el original, en el que se fundó, dice de entrada que la sociedad que ellos quieren construir arranca de la emancipación del trabajo. Imposible. Arranca de la explotación del trabajo que heredarán del capitalismo y a través de una revolución permanente bajo la dictadura del proletariado arribarán a escala internacional a la emancipación del trabajo. Es decir, que es una montaña de ilusiones. En este sentido, si uno mira el escenario político por la ideología de los grupos trotskistas, la situación es desesperante. Pero no es de ese ángulo que hay que mirarlo. Hay que mirarlo desde una vanguardia obrera que tiene que enfrentar todas estas situaciones que están viniendo y que uno está convencido que la va a afrontar y que la va a hacer de golpe en términos muy rápidos. El proceso en Bielorrusia es muy confuso, muy confuso. Se cruza el imperialismo, se cruza la burocracia rusa, hay mucha confusión. Lo que sí es cierto, de todos modos, es que en una semana se trastocó 25 años de gobierno dictatorial. Solamente en una semana. Es decir, que la crisis con facilidad adquiere ritmos inusitados. Hay que comprender eso y hay que tener una vanguardia que pelee por eso en esas circunstancias. Trotsky tiene un texto que dice lo siguiente: en el año 1913, el partido bolchevique tenía la absoluta supremacía sobre la clase obrera rusa. En febrero del 17, 4 años después, esa supremacía la tenían los mencheviques, que tenían mayoría en los soviets. 5 meses después, 4 meses después, bueno, no voy a hacer la cuenta ahora, los bolcheviques recuperaron una supremacía multiplicada por 100. Esa es la historia que vivimos. Y para eso se tienen que preparar los revolucionarios a través de su trabajo cotidiano. Esto es lo que importa. Todas estas otras ideas serán ignoradas por la historia, pasará por encima y no será nada más que un dolor de cabeza que le provocó a alguno algún tipo de polémica. Esto es lo que hay que tratar de entender. El que hoy vive desesperado por tener una banca en el Congreso es una pobre persona. Vive completamente alejada de la historia. El objetivo es ganar la vanguardia obrera argentina para un país completamente colapsado. Todo lo demás, una banca parlamentaria, 2 dirigentes sindicales más, en un sindicato, etcétera, es lo que viene por añadidura. Pero no es el objetivo estratégico de una organización.
Entonces, no nos tenemos que dejar impresionar por este tipo de situaciones. Yo tengo para mí lo siguiente: no hubo peor situación de desvarío ideológico y de pesimismo y desmoralización en Rusia que en el año 1904. Lo puedo demostrar a través de textos de Zinoviev y de Lenin. En 1905 estalló la Revolución Rusa. Imagínense cuando estalló la Guerra Mundial, todo el mundo estaba con el imperialismo. El imperialismo dominaba las ciudades, las trincheras, los campos, las armas y las vidas. ¿No es cierto? 1916 ya se sentía alguna cosa, pero la sentían los censores, es decir, los revolucionarios bolcheviques andaban por ahí midiendo la temperatura de la crisis. Todavía en el año 16, en el año 17 se dio vuelta todo. Entonces son épocas, y está ocurriendo esto ahora así. No hay que confundir, sin embargo, y pensar que todos son procesos revolucionarios socialistas. Eso hay que conquistarlo. En el Líbano, en Bielorrusia, etc. También había que conquistarlo en Rusia. Podían no haberlo conquistado. Si triunfaban Stalin y Zinoviev y Kamenev, hoy estaríamos haciendo las conmemoraciones del fracaso de la primera revolución rusa. Entonces hay una relación dialéctica entre el sujeto y el objeto. ¿Qué quiero decir? No es que vos comprendas qué, lo que realmente ocurre. Dice, no, pero lo que realmente ocurre es insuficiente. Pero podrá ser insuficiente, pero si entiendo lo que realmente ocurre, me doy una política, hago esa unión entre el objeto y el sujeto que los metafísicos dividen todo el tiempo para justificar la inacción. ¿Cómo era que decía esa hora? ¿Cómo es esa frase en latín? Hay una frase, esa hora, salta ahora. ¿Me explico? Creo que es conocida. Es el momento. Entonces este es el momento. Y es el momento de la Cuarta Internacional de nuevo. Es el momento de la Cuarta Internacional de nuevo. Lo fue en distintas ocasiones y vuelve a ser el momento de la Cuarta Internacional. No rechazo una reivindicación conservadora de la Cuarta. Es decir, ¿qué tiempos aquellos? Aquellos tiempos fueron trágicos. Y el espíritu revolucionario dominó esa situación. Y de paso quiero decir algo muy interesante sobre esto. Interesante porque se abusa mucho. El programa de la Cuarta Internacional revela una cosa, que el optimismo de la voluntad no puede existir sin el optimismo de la inteligencia. Los que predican el optimismo de la voluntad y el pesimismo o el escepticismo de la inteligencia son los curas, que te dicen, tenés que ser ascético, tenés que hacer esto y todo lo demás, luego se quiebran y son pedófilos. El gran fenómeno es tener el optimismo de la inteligencia en la tragedia y ver que el ser humano va a salir de esta tragedia con métodos revolucionarios. Entonces, tiene que haber una personalidad a la altura de la caracterización y no al revés. El tipo es un héroe, se sacrifica en todos lados, pero como es un pesimista, ¿a dónde diablo está yendo? Ya que estamos en la reivindicación del arte revolucionario, de Breton, del manifiesto surrealista, de la visión de un mundo de confraternidad y de creatividad, esto hay que señalarlo. Gracias, Jorge. Bueno, ya es hora de cerrar no solamente esta actividad, sino este esfuerzo de varios días que hicimos
en esta reivindicación y en esta verdadera movilización política en torno de los 80 años del asesinato de Trotsky, que llamo de movilización política no solamente por el enorme esfuerzo de producción política, de desarrollo de ideas, de luchas políticas que libramos en estos días, sino también por la cantidad de compañeros, ya diría, de casi todas las provincias del país. Hoy mismo llegaron mensajes, saludos de Entre Ríos, de Mendoza, de Chubut, de Tierra del Fuego. Bueno, saludar a todos ellos, a los compañeros de Bolivia, de Chile, que hicieron llegar saludos cuarta-internacionalistas en sus mensajes, y de realmente casi todos los países de América del Sur. Gracias a todos, compañeros, y naturalmente esta movilización continúa en la lucha por la victoria de la clase obrera internacional y por la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Gracias a todos.